Una de esas personas a las que yo decía, wow, qué hermosa mujer, era la emperatriz Sisi. Yo vi sus cuadros, esos cuadros que pintó Winterhalter. Les voy a poner una imagen si puedo. Es un cuadro en el que ella está con un vestido blanco, con unas estrellas, con su cabello ahí amarrado, ella volteando, súper icónica, preciosa. Y ese cuadro es tan icónico. Yo la primera vez que la vi dije, wow, es que parece que es surreal, parece una noche estrellada, súper, súper lindo. Dije, si alguna vez existió alguna de esas princesas de cuentos de hadas, debe ser él. Después de ver los cuadros, decidí leer una biografía suya, que de hecho se las recomiendo, es de Ana Polo Alonso, se llama Sisi. Yo la leí por Kindle. El lenguaje es muy accesible, no es como que sea algo así totalmente académico, es una biografía novelizada, así que aprendí igual mucho de historia con eso, así que se lo recomiendo. También para desmitificar la belleza, porque claro, sí, en ese momento tú ves el cuadro y dices, pucha, qué mujer más hermosa, pero tú no sabes toda su vida en lo que hay detrás. Porque, a ver, mira, te cuento ya el chisme, porque esto está bueno. La pobre Sisi jamás pudo tomar una decisión en su vida, básicamente. Su tía decidió que ella sería la novia de su hijo, que era el emperador de Austria. Cuestión que la que iba a casarse era su hermana, pero al emperador le gustó Sisi. A ver, ¿por qué le gustó Sisi? Porque, no sé, le parecía atractiva, no es como que hubieran hablado, ni siquiera se conocían bien. Sisi estaba allí para acompañar a su hermana, pero él la vio atractiva, y en ese momento dijo que ella me gusta, me quiero casar con ella. Y por cierto, a su propia mamá no le parecía que su hija fuera atractiva. De hecho, tenía mucho problema con encontrarle pretendiente porque le sacó una foto y dijo, no, es que mi hija es muy fea, parece un patito feo, le decía, porque tenía los dientes un poco chuecos, no encajaba con el estándar de la época, pues. Pero al emperador le gustó, entonces Sisi le preguntó a su mamá como de, hey, ¿puedo decidir? No me preguntaron jamás si yo quería o no, ¿no? Porque le dijeron, te vas a casar y punto. Creo que fue su suegra la que le dijo, al emperador no puedes darle calabazas, o sea, como no le puedes dar vueltas, pues no es como que tengas derecho a opinar tú. Entonces, bueno, a los 16 años la casan con este chico que aparentemente estaba embelesado, ¿no? Por ella, supuestamente enamorado. Pero claro, ella realmente nunca se enamoró de él porque ni lo conocía bien. Y lo peor de todo es que en contra de su voluntad, nunca le preguntaron nada, ¿no? Se fue a vivir a Austria con él en ese palacio en Viena, encerrada allí. Dicen que lloraba todos los días porque estaba sola, porque le costaba adaptarse a la corte, porque la corte era muy mala con ella, era muy fría, le hacían mucho bullying. Su esposo se iba todo el día, nunca pasaba tiempo con ella, solo las noches, nunca supo tratarla, siempre fue brusco con ella, nunca estuvo mucho tiempo, y por si fuera poco, le fue infiel desde el día 1. Tampoco es como que tuvieron un trato de fidelidad, pero luego a ella le contagió gonorrea. O sea, imagínate, ella no tenía el control de nada, ¿sabes? No tenía el control ni de su vida sexual, ni de su vida en general, porque luego cuando se embaraza la cosa empeora, porque su suegra la consideraba una niña chiquita incapaz, y sí, era una niña, tenía 16 años, y el punto acá es que, claro, qué injusto que la considerara una niña chiquita para criar a su hijo, pero no fuera tan chiquita como para casarse. Pero bueno, su suegra aprovechó esa excusa para quitarle a su hijo y criarlo ella, ¿no? Y así sí, ni siquiera le dejaba verlo. Al final eso dañó mucho la relación de madre e hijo de por vida, ¿no? El hijo nunca logró tener una relación buena con Sisi. Y claro, Sisi destrozada, al final ella intentó luchar, al principio tuvo 3 hijos, se intentó luchar por la custodia de los 3, como por tenerlos con ella, ¿no? Por viajar con ellos, criarlos ella, pero al final su suegra ganó porque una de sus hijas en un viaje se enfermó, murió, y Sisi se culpó mucho a sí misma y básicamente se rindió y dejó que su suegra criara a sus hijos, ¿no? Entonces ya, prácticamente le quitaron todo lo que podía existir. Ella no tenía control en absolutamente nada. Su vida era un sufrimiento, realmente. Odiaba Viena. Ella al ver que no tenía control en absolutamente nada, empieza a enfermar como que de muchos trastornos alimenticios, ¿ok? No se diagnostica con específico uno, porque esa época ni siquiera existía estos términos. Al final, muchas mujeres así llegan a este extremo de decir, ok, si lo único que puedo controlar es mi cuerpo, voy a controlar mi cuerpo y mi comida y lo poco que puedo decidir. Dejaba de comer o comía solo carnes rojas, tenía unas dietas súper raras, caminaba un montón alrededor del palacio solamente para tratar de bajar de peso. Y al final, claro, logró tener una cintura súper chiquita de 50 centímetros, algo de lo que se sentía orgullosa. Y lo triste fue que aunque al principio fue muy valorada por su belleza, porque ella también se obsesionó con eso. Muchos días era dedicados al tema del cabello, el tema del caminar, el tema de la comida, la dieta. Es muy difícil cuando estás en un caso así que tú tengas mente para más cosas, ¿no? Entonces obviamente la gente la trataba como de, sí, ella es muy linda, pero es hueca, vacía. Y esto es horrible, ¿saben? Horrible también porque al final sí, estaba metida en estas cosas, sí, pero aún así sacaba tiempo mental. Yo no sé cómo lo hacía porque es impresionante que para alguien tan obsesionado
tengas tiempo de pensar en otra cosa, pero ella se metió en muchas cosas. Hablaba varios idiomas, aprendió griego por su cuenta, también húngaro, leía las obras de Homero en griego por simple placer. También cuando le interesaba un tema se metía allá, por ejemplo, le gustaba mucho Hungría y me dio por la independencia de Hungría. O sea, sí hizo cosas, no es como que fuera hueca, ¿no? Pero esa era la percepción que tenía la gente de ella. Linda, pero hueca. ¿Y sabes qué es lo más horrible? Que sí fue alabada por su belleza y todo, le pintaron cuadros y así hasta sus 28 años porque ella no permitió que se le viera la cara después de los 30. Hay fotos de ella, pero todas son con un velo tapando su cara. Y yo digo, ¿qué nivel de violencia habrá recibido de parte de todo el mundo de verdad para que llegues a ese punto, ¿no? De decir yo no tengo derecho a existir prácticamente, no tengo derecho a mostrarme, no quiero hacerlo porque sé que me van a juzgar. Quiero dejar a la gente con esta imagen idílica de mí, que en la verdad no soy, ¿no? Porque el tiempo pasa. Y pues bueno, supongo que ella también veía que la valoraban mucho por su belleza. Y al final es súper triste, pero era una mujer muy intrépida también. Se había hecho un tatuaje en el brazo de un ancla porque le gustaba mucho viajar y era su única forma de salir de ese mundo horrible en el que vivía. Era viajando y viajó mucho felizmente, ¿no? Así que falleció así, ocultando su rostro. Y claro, como te digo, al final me di cuenta después de leer toda esa historia, de desmitificar y decir realmente la belleza no le compró nada. Solo quizá la dejó sí en la historia con la empatía de la gente, porque la gente tiende a empatizar con quien le parece atractivo, ¿no? Pero más allá de eso, sufrió muchísimo. Su esposo jamás la respetó realmente como persona, jamás se la tuvo en cuenta en nada. Y no es un caso exclusivo de Sissy, ¿no? También le pasó a Lady Di y a muchas mujeres bellas como Brooke Shields también, ¿no? Que se aprovecharon incluso de su belleza y luego la hipersexualizaron. Abusaron de ella también de muchos sentidos. Al final acaba siendo un tema muy horrible, ¿no? Y sin embargo, ¿sabes que sí me da rabia? Que han salido muchas series de la vida de Sissy y ninguna contando la verdad. Todas las películas, las series salen siempre contando una historia idílica en la que el príncipe es maravilloso y es perfecto. Nada que ver con la vida real y con lo que vivió, ¿no? Porque eso no fue una historia romántica para nada, en realidad. Y en ese sentido, yo sí creo que los medios deberían dejar de mitificar estas cosas. O sea, sí está bien que a veces fantasiemos, pero ya llega un punto en el que ya es excesivo. O sea, ya hay un montón de series con esta historia de la princesa y el príncipe y la vida perfecta. Y hay muchas. Sería muy interesante que alguien cuente la historia real de Sissy. Yo de verdad quisiera vivir para ver algo así.